Buenas tardes. Ya debe estar funcionando Twitch. Acabo de encenderlo. Debería estarse escuchando. Recordemos la dirección. Ya veo que se están conectando. Perfecto, si se escucha. Ya se están cruzando del otro campus acá al sitio. Esperamos ahí unos minutitos, deben estar llegando algunos más. Mientras van llegando, voy arrancando la máquina virtual para tenerla abierta. Creo que ya estamos todos los que tenemos que estar, o por lo menos estábamos el otro día, se ve. Súper puntuales. Hoy vamos a ver lo que pedían de poder almacenar datos que queden en forma permanente en la aplicación, o sea, que pueda guardar datos y que luego, en otro momento de la ejecución de la aplicación, los pueda recuperar. Entonces vamos a implementar el concepto básico de una agenda. O sea, vamos a implementar... A ver, yo he traído acá. Vamos a utilizar la clase Shared Preference. Y el primer problema que vamos a hacer, vamos a implementar una agenda en la cual va a ser la fecha la clave y los datos, actividades que tenemos para esa fecha. Vamos a ver que hay tres formas de almacenar datos en forma permanente en la aplicación. Son mediante la clase Shared Preference, que va a crear un archivo XML. En ese archivo XML va a haber una clave para la búsqueda y el valor para esa clave. O sea, uno debe conocer la clave y va a poder hacer la búsqueda de información. Y cuando almacene, va a almacenar para tal clave, tal valor. Ya lo vamos a ver internamente cómo es el formato de ese archivo de XML. Es para almacenar información que tenga una estructura bastante sencilla, como digo, clave y valor. No podemos después hacer búsquedas por distintos elementos de información. La búsqueda va a ser simplemente por la clave después. Si encontramos esa clave, vamos a recuperar el valor o los valores almacenados para esa clave. En otras circunstancias vamos a ver que podemos almacenar datos en archivo de texto. O sea, nosotros vamos a almacenar datos con esta clase, esta librería que provee Android, que se llama Shared Preference, lo que vamos a ver hoy. La próxima clase veremos, o la semana que viene, veremos cómo almacenar datos en archivos de texto. Es algo que podrían haber visto con aplicación de escritorio y me contaban que el otro día no vieron archivos de texto en la materia anterior, en la ED2, pero lo vemos acá, no hay ningún problema. O sea, es bastante sencillo cómo almacenar datos en un archivo de texto y recuperarlo. No es ni más ni menos cuando uno entra, por ejemplo, en el blog de notas, empieza a escribir algo y lo graba con un archivo en el sistema de archivos. Y cuando lo necesita uno, lo recupera. Por los dos lados pueden escribir, digamos, si hay dudas, no hay problema de escribir en el chat de Twitch o en el chat acá del mismo campus. Bueno, volvamos entonces. Yo estaba diciendo que va a haber varias formas de almacenar datos en Android o distintas técnicas, tecnologías. Por medio de la clase Shared Preference que vamos a ver hoy, archivos de texto semana que viene y después nomás vamos a ver cómo almacenar datos a través de la forma más compleja. O sea, cuando uno tiene estructuras de datos bastante complejas, ahí ya utiliza base de datos. Más allá que puede una aplicación tener almacenar datos, algunas partes con archivo de texto, otros por Shared Preference y otros con base de datos. Dependiendo de cómo
es la complejidad de las estructuras de datos que tenemos que almacenar, usaremos una u otra tecnología. Y como digo, en la misma aplicación podemos combinar esas tres tecnologías: archivo de texto, archivo Shared Preference y base de datos. La idea es que el almacenamiento, la información queda registrada y cuando uno sale de aplicación no se pierde. Porque ya sabemos que los arrays unidimensionales, bidimensionales, o sea, vectores, matrices y cualquier tipo de variable independiente, cuando uno finaliza la aplicación, todos esos datos se pierden. Entonces vamos a pasar a hacer la primera aplicación con Shared Preference. Vamos a ver cómo administrar esta clase y vamos a armar esta pequeña interfaz. Un edit text para cargar una fecha, otro edit text para cargar múltiples líneas. Hay un edit text que permite cargar múltiples líneas y dos botones para, cuando yo presione guardar, voy a decir que en el archivo XML genera una entrada para esa fecha con estos datos. Cuando yo presione recuperar, imaginemos que no esté nada, yo cargo una fecha cualquiera y digo recuperar. Si hay una clave con esa fecha, recuperaremos los datos. Y si no hay, mostraremos un mensaje que no existen actividades cargadas para esa fecha. Eso es lo que va a hacer nuestra pequeña aplicación de la agenda. Bueno, en principio, por lo que vamos a ver, según la consulta esa, nosotros vamos a ver que podemos guardar los datos en forma local, pero no podemos mandarlo a la nube. O sea, ninguna de estas tecnologías son todas en forma local. El almacenamiento de datos se hace en forma local, no se hace en un servidor. ¿Sí? Ahí ya habría que utilizar otras tecnologías para enviarlas al servidor. Y en el servidor hacer programas que reciban los datos y después hacer aplicaciones en los celulares para recuperar datos del servidor. ¿Sí? No, lo que vamos a ver nosotros es exclusivamente información que se almacena en forma local y la recupera en forma local. ¿Sí? Estas tres tecnologías para almacenar datos con Shared Preference, archivo de texto y base de datos, es todo local. No hay nada de comunicación con la nube. Hay otras, digamos, clases para enviar, digamos, datos a la nube, podría decirse, pero tiene que haber una aplicación en la nube que reciba esos datos. Habría que hacer un programa en PHP o Java, un servlet, o sea, aplicaciones en un servidor para que puedan recibir los datos que le envía el celular. Y después aplicación en servidor para que una aplicación del celular pueda recuperar datos de la nube. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien claro, es solamente local. La información se guarda, queda permanente, pero en el celular. Y cuando se recupera en forma local. Los datos que se han almacenado en forma local. O sea, esta agenda que vamos a implementar está en forma local. Si, digamos, se rompe el equipo y vuelvo a cargar la aplicación esta, los datos se van a haber perdido. ¿De acuerdo? Porque no van a estar en la nube. Están en el mismo dispositivo. Es como hacer una aplicación de escritorio en nuestro equipo que se guarda en el disco duro. Si hubieran visto parte de archivo texto, hubieran visto esa posibilidad de guardar datos, pero se almacenan en forma local en su equipo. Entonces vamos a proceder a primero crear este era el anterior. Bueno, yo quería llegar acá. Bueno, vamos a crear el proyecto para implementar, como les decía, la agenda. Vamos a crear un proyecto, Java Project, Android Application Project. Vamos a hacer un proyecto, la agenda. Y todo por defecto dejamos. Te lo voy a dejar por acá si veo preguntas. Bueno, vamos a armar la interfaz. Borramos dijimos nuestra interfaz. Tenemos que hacer, ahí está la interfaz. Entonces, vamos a disponer un edit text para cargar la fecha. En la pestaña text field vamos a buscar el de fecha. Disponemos acá arriba, en la propiedad hint, vamos a hacer que aparezca en grisecito fecha, hint, fecha. Vamos a disponer un edit text que permita cargar múltiples líneas. Digamos, que he puesto amarillo para que diferencie, es este que dice Lolly, Ipsum, Dol, Seeds. Bueno,
Este de acá, edit, que permite muchas líneas, este es el que vamos a disponer. Ya lo vamos a agrandar. Voy a disponer primero los botones acá, para ya pegarlos abajo. Uno acá abajo, otro acá abajo, y ahora vamos a agrandar este. Este lo voy a agrandar que se pegue contra los botones y el otro borde. Para ver que es amarillo, le vamos a cambiar la propiedad. Le voy a cambiar la propiedad, el background. Está seleccionado. A ver. ¿Dónde anda el background? El background color, para que quede amarillo, es todo rojo, todo verde, 0 de azul. Y tenemos todo amarillo. Y otra cosa que vamos a cambiar, porque si le ponemos texto en este momento, aparece centrado. Y yo no quiero que aparezca centrado. Fíjense que yo dispongo esas X, aparece centrado de arriba y abajo. Yo quiero que aparezca en la parte superior izquierda, para cuando yo escriba los textos, que aparezca en la parte superior izquierda. Y modificamos la propiedad gravity ahí. La propiedad gravity le vamos a decir que top y left, y nada más, nada de centrado. Top y left, entonces ya el texto va a salir en la parte superior top y del lado izquierdo. Entonces cuando escriba va a ir de izquierda a derecha. Lo podemos controlar ya, que cuando, a ver, yo ya lo abrí al... Ya había abierto para que vean que cuando carguemos se va a ir cargando de izquierda a derecha y se va a poder cargar muchas líneas. Bueno, ahí es donde cargaré la fecha. Y acá el texto, como vemos, yo puedo empezar a cargar desde arriba y son muchas líneas que puedo cargar. Como tiene acá el corrector ortográfico en inglés, si yo cargo palabras en castellano no me las subraya como que no existen. Bueno, la idea es esta de que yo puedo cargar un edit text multiline. Decíamos vamos a salir de este. Hemos utilizado un edit multiline que puedo cargar muchas líneas. Y este edit para cargar la fecha. Bueno, vamos a la lógica de guardar y recuperar, donde vamos a estar trabajando con la clase Shared Preference. Acá el guardar y el recuperar. Perdón, el recuperar. Bueno, ya voy a definir los nombres de métodos. Este va a ser el método recuperar, el onClick. Y el otro, el guardar. Bueno, ya tengo los dos métodos. Grabo todos los cambios del archivo XML y nos vamos al código fuente. Voy a borrar el del menú, entonces no lo vamos a usar. Y vamos a tener dos edit text. Edit text, este 1, donde está la fecha, este 2, donde está el contenido de las actividades para esa fecha. Obtengo la referencia, primero lo importo a la clase edit text. Este 1, que es de la clase edit text, y mediante el método findViewById obtengo la referencia rid.editText1, se llama el ID. Lo mismo hago con el editText 2. Pues ya tengo la referencia de los dos editText. Tengo que vamos a hacer el guardar, o sea, el clic del guardar. La idea del guardar, voy a guardar el archivo este XML, una clave que va a ser la fecha y el valor que va a ser las actividades de ese día. Entonces vamos a hacer el método public void guardar.
el método guardar se va a ejecutar cuando presione este botón guardar que inicializa en el onClick el método que se ejecuta. Guardar. Entonces, acá viene y se ejecuta este método. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presiona el botón guardar? Vamos a sacar la fecha y el contenido. Vamos a definir dos tipos de variables string. La fecha que está guardada en el editText1, getText.toString. Y las actividades para esa fecha están guardadas en el editText2, getText.toString. Vamos a crear un objeto de la clase SharedPreference. Entonces, SharedPreferences, yo le voy a llamar pref1 al objeto. ¿Cómo creamos el objeto de la clase SharedPreference? En realidad no hay que hacer con el operador new. La clase Activity tiene un método heredado llamado getSharedPreference. Este es un método heredado, ya lo crea la misma clase Activity, este método. Y este es el método que crea un objeto de clase SharedPreference. Hay que pasarle el nombre del archivo XML que se va a crear, puede tener cualquier nombre. Yo le voy a llamar agenda. Se va a crear un archivo agenda XML en la misma carpeta donde se guarda el proyecto. Ya vamos a verlo al sistema de archivos de Android para ver dónde se guarda. Y el modo de creación, vamos a disponer context.mode private. Es una constante para que ese archivo solamente lo pueda acceder la misma aplicación. Esos son los dos parámetros. Hay que importar la clase SharedPreference, que está el paquete Android Content. Y una vez creado el objeto de la clase SharedPreference, hay que crear un objeto de la clase Editor. Editor, yo le voy a llamar Editor1. ¿Cómo creamos un objeto de clase Editor? Importo la clase Editor, que está en el paquete Android Content SharedPreference. Ahí se debe haber agregado, todos se están agregando acá. La clase Editor y la clase SharedPreference. Y ahí están los nombres de paquetes donde se encuentran. ¿Cómo crear un objeto de clase Editor? El mismo objeto que acabo de crear, pref1, tiene un método llamado edit. El método edit devuelve un objeto de clase Editor. Y finalmente, yo llamo, a partir del objeto Editor, llamo Editor1, llama el objeto, llamo al método putString para hacer una entrada en el archivo XML. La entrada, la clave tengo que indicar acá, que va a ser la fecha y el string que se va a guardar. Para esa fecha voy a guardar el string actividades. Y después lo voy a confirmar a los datos llamando al método commit. En principio acá ya podemos mostrarle al operador que los datos fueron grabados. Y los voy a borrar. El editText1, setText y al editText2, setText. Borré los datos. Probemos si se graba o no, o qué se graba. Vamos a ejecutar y vamos a cargar en el editText1 una fecha cualquiera. En el editText2 vamos a guardar una serie de actividades para esa fecha. Vamos a crear un archivo llamado agenda y en ese archivo XML vamos a guardar como clave una fecha y una string con todas las actividades para esa fecha. Y para ver cómo se va creando ese archivo XML, ya lo vamos a analizar, vamos a cargar datos para dos fechas. Pongamos para el día de hoy. Día hoy es 20 del 04 del 2020. Supongamos, decimos a las 8, levantarse, 12, almuerzo, 20, cena. Bueno, presiono guardar. Perfecto, los datos fueron guardados. Ya vemos dónde se guardan. Y voy a guardar para el 21 del
04 del 2020. Voy a poner que a las 10 estudiar Android. Bueno, guardo. Bueno, cada vez se está borrando. Ahora vamos a ver ese archivo HTML dónde está realmente. Y vamos a ver una característica acá del Eclipse, que también está en el Android Studio, para ver el sistema de archivos que tiene nuestro emulador. O sea, yo voy a acceder al sistema de archivos del emulador. ¿Cómo accedemos a eso? Vamos a ir a Windows, Show View, elegimos Other, y en Android, vamos a la pestañita de Android acá, seleccionamos el File Explorer, el explorador de archivos de Android. Nos abre esta nueva ventana, le voy a hacer doble clic, se agranda y ocupa toda la pantalla. Doble clic, va a volver ahí abajo. A veces uno la tiene acá abierta. Cuando hago doble clic, y este es el sistema de archivos del, por eso se parece mucho a Unix o a Linux, porque los nombres de carpetas, porque está basado en Linux gran parte de Android. Por eso los nombres de carpetas root, mountain, etc, dev. Lo que nos importa a nosotros es ir a la carpeta data. Vamos a entrar a la carpeta data, y en esta, que hay una serie de carpetas, vamos a ir a la subcarpeta también llamada data. Va a haber una carpeta por cada aplicación instalada en el dispositivo móvil. Este sistema de archivos no los podemos acceder en un celular real, salvo que esté abierto, digamos. O sea que normalmente, digamos, no podemos instalar ninguna aplicación de la tienda de Android para poder ver estas carpetas, porque están todas protegidas estas carpetas. Entonces, sí, acá lo podemos hacer, File Explorer, y podemos ir a nuestra carpeta que era Agenda, com example Agenda. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, en esta carpeta, com example Agenda, que es el nombre que le llamamos al proyecto, se ha creado una subcarpeta llamada Shared Pref, y en esta carpeta se ha creado nuestro archivo Agenda XML. Este no existe si no hubiésemos creado el Shared Preference. A ver, voy a checar. Fíjense, acá es cuando creé, como no existía, la primera vez que llamé Get Shared Preference, como no existía el archivo Agenda, lo procedió a crear. Se creó la agenda XML y lo puedo descargar. Lo voy a descargar, pull file from the device, o sea, estoy sacando el archivo. Exactamente, alguien que dice ahí, salvo que tenga root en el equipo de, eso es lo que no me salía. Si lo tengo rooteado al equipo de Android, sí voy a poder ver todo el sistema de archivos del dispositivo móvil. Si no está rooteado, normalmente no está, ¿sí? No puedo ver estas carpetas en particular, los contenidos de las carpetas de cada aplicación. Entonces, Agenda XML lo descargo, lo voy a disponer, por ejemplo, en el escritorio, al archivo. Ahí lo descargué. Y vamos a ir a ver al escritorio. Ahí está el archivo Agenda XML. Lo voy a abrir con un editor de texto. Y ahí tenemos el archivo XML. Fíjense la estructura de un archivo XML. Similar a los archivos HTML. Arriba viene la firma, que es un archivo XML. Las marcas menor, interrogación, XML. La versión de XML. El tipo de código que utiliza encoding, que es el UTF-8 y no el ASCII. Para guardar UTF-8, para guardar más caracteres que el carácter ASCII, que son 255. Y fíjense, tenemos las marcas map y barra map. Y adentro está la marca string y barra string. O sea, comienzo y fin de cada string que se guarda. Tiene la clave en la propiedad name. Ahí está la clave, que es la fecha. Y este es el valor para esa clave. Esta es la clave, la otra fecha que había cargado. Y esta es el valor que había cargado para esa fecha. O sea, este archivo se crea y va creciendo. Si guardo más actividades para otras fechas, lo que va a ir sucediendo, va a ir creando más entradas de tipo string con su clave y con el valor. Si yo llego a grabar otra con la misma fecha, se pierde. Por ejemplo, vuelvo a grabar actividades para el 21 del 4 de 2020, se va a sobreescribir esta parte. Se va a perder las actividades que había tenido antes por las nuevas.
O sea, normalmente uno pondría la fecha, la recuperaría y podría modificarlo y volverlo a grabar y se va a modificar esa entrada dentro del archivo XML. Tengamos en cuenta que después yo puedo buscar nada más por la clave. O sea, cuando tenga que buscar información en este archivo XML, va a estar haciéndose la búsqueda por esta clave. Puede haber muchas entradas, como vemos. En algunos casos puede tener que haber muchas, pocas, tener una sola, dependiendo del problema que estoy resolviendo. Entonces, esta es la estructura. Siempre la búsqueda va a poderse hacer por esa clave. ¿Sí? Yo tengo que pensar por qué información lo voy a guardar. Sí, se podría hacer eso. Sí, se podría primero consultar si ya hay una actividad guardada para la misma fecha y pedir que confirme si quiere sobreescribirlas o decirle que primero las recupere, las muestre y yo pueda agregar sobre esas. Sí, perfectamente uno puede consultar antes de grabar si para esa clave hay datos o no. Entonces, ahora que tenemos el concepto de la que es el archivo XML, acuérdense que siempre es lo mismo esto. Es map barra map y después por cada clave que ingresemos y valor se va a generar una marca string barra string, ¿sí? Una marca de comienzo y fin y en la propiedad name se va a guardar la clave. Después cuando hago búsquedas en este archivo tengo que hacer las búsquedas por la clave. No puedo hacer las búsquedas por el valor. Yo tengo que conocer la clave y con la clave que la busco recupero el valor. En este caso las actividades. No, la clave que se guarda podría ser cualquier cosa. Imagínate una agenda que nada más guardamos nada más el día, un número. Entonces la clave podría ser un número nada más. ¿Sí? La clave puede ser cualquier formato. En realidad es un string. Es más, esto es un string, no es una fecha en realidad. Como se está almacenando, es un string. Así que si yo llego a cargar año, día y mes, no lo va a encontrar la clave. Yo cuando haga la búsqueda tengo que buscar este string. Si tuviera que guardar, supongamos, código de artículo y guardaría como valor la descripción y el precio acá estaría guardado el código de artículo. Supongamos un 1, en la otra entrada un 2, un 3, un 4. Pero sería un string en sí mismo para el archivo XML. No es una fecha realmente. No está guardado con un formato de fecha. Elegimos el formato de fecha en el edit con la idea de que sea más fácil la carga del dato, para que no me vaya a cargar cadenas de caracteres. Por ejemplo, si le hemos puesto un edit que puede cargar cualquier tipo de caracteres, podría cargar hola y se va a guardar acá en la clave, estaría guardando para la clave hola y bueno, acá estaría esas actividades que hubiese guardado. ¿De acuerdo? Pero la idea es que yo desde la pantalla ya le restrinja los datos que puede cargar en la clave. En este caso, una fecha. Por eso conviene definirlo al edit text de tipo fecha, para que el operador cargue una fecha. Pero la clave, después vamos a hacer varios problemitas con claves que no tengan nada que ver con una fecha. Podría ser un enter, un string, un mail. Por ejemplo, podría tener una serie acá de mail. Para cada mail podría tener nombre de usuario. O cualquier cosa que yo pueda relacionar entre clave y valor. Cierro esto y volvamos acá. Si yo hubiera puesto, como digo, el edit text de tipo números, no habría ningún problema, teniendo en cuenta que yo hubiese cargado 1 para la agenda, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Yo podría hacer una agenda telefónica que la clave sea el nombre de la persona y acá el valor sea el número telefónico, el mail. O sea, puedo tener clave cualquier tipo de datos, puedo elegir. ¿Sí? Porque en realidad es una cadena de caracteres. Vamos a hacer el recuperar ahora. Entonces, para guardar, ya vimos que para guardar creamos un objeto de la clase SharedPreference, pero no con el operador new, llamando al método getSharedPreference, que ya lo tiene la clase Activity. Acá llamé un método heredado y le tengo que pasar dos parámetros. El nombre del archivo XML. Ahora cuando recuperemos datos tenemos que poner bien el nombre. Yo, si le di este nombre a agenda, el archivo que se generó es agenda XML. Cuando recupere no puedo poner agendas con ese porque no lo va a encontrar el archivo. El nombre es importante.
Y para guardar datos tengo que crear este objeto de la clase editor a través del mismo objeto sharedPreference, llamando ese método edit que devuelve un objeto de la clase editor. Y ese es el que tiene el método putString que le paso. El primer parámetro es la clave y el segundo es el dato para que se va a almacenar. O sea, el primer parámetro, recordemos, si lo abrimos de nuevo, el primer parámetro del putString, este es la clave. Yo estoy pasando ese dato. Para tal clave voy a guardar estos datos. Y esos son los datos que se guardan ahí. Eso es lo que hace el putString. Y en realidad eso lo hace en memoria. Cuando llamo el commit del objeto editor es cuando lo baja a disco, por decir, lo baja a la memoria definitiva. Por eso es importante el commit. Si yo no llamo el commit, es muy posible que esos datos no queden reflejados, almacenados en el archivo XML. Porque yo podría hacer varios putString acá, para otro tipo de problema, varios putString y al final llama el commit. Volvamos entonces ahora al método, vamos a dejar acá, al recuperar. El recuperar, recordemos el recuperar, tenemos el botón recuperar, el onClick se llama recuperar, tenemos que ponerlo exactamente igual, que llegue un parámetro de la clase view. Para recuperar, yo tengo que sacar la fecha que ha ingresado el operador en el editTeX1, crear un objeto de clase sharedPreference, indicar el nombre del archivo XML que voy a leer, que es agenda, y el modo de apertura, mode private, esta constante. Y para recuperar, acá es muy sencillo. Para recuperar el dato, yo tengo que llamar del objeto pref1, del que acabo de obtener referencia, llamar al getString e indicarle la clave que quiero buscar. ¿Qué clave quiero buscar? La fecha, o sea, lo que yo he cargado en el editTeX1. Y el segundo parámetro es importante. Si no le encuentra esa clave, yo le estoy diciendo que me devuelva este string. Este string podría ser cualquier cosa. Yo podría decir que devuelva hola. Entonces después, si yo en dato tengo hola, es que no existe esa clave, esa fecha. Lo más común es que me devuelve, pone clave, digamos, un string vacío. Entonces después pregunto, si dato.length, porque los strings tienen un método length, devuelve la cantidad de caracteres que tiene el string, es mayor a 0, es que sí hay datos cargados para esa clave. Y los pasamos a mostrar en el editTeX 2.setText y mostramos los datos. Y si no, por el else, mostramos un mensaje no existen actividades para esa fecha. toas.lengthlong.show. A ver, agrandemos. A ver, sí, repito, el recuperar. El recuperar en realidad es más sencillo que el grabar. Para grabar necesito dos objetos. El objeto de la clase sharedPreference y el objeto de la clase editor. Acá para recuperar es mucho más sencillo. Nada más requiero el objeto de la clase sharedPreference y llamar al método getString. Al getString yo le tengo que pasar la clave a buscar. Imaginemos que tuviese este archivo. Y yo busco esta fecha. Yo pongo una string que sea esta fecha. Este string, digamos. Si busco este string, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver este string. El valor para esa clave. Todo esto me va a devolver. Si yo busco este clave, lo va a encontrar la clase preference. La clase sharedPreference tiene en memoria este archivo, estos datos. Entonces digo, busque esta clave en el archivo XML. La encuentra, que está acá, y me devuelve este string, hasta ahí, hasta donde está el barra string. ¿Dónde se guarda? En datos. Pero ¿qué pasa si yo busco la
la cadena de caracteres es esta, 20 de 4 de 2021. ¿Qué es lo que hace el objeto pref1? Lo busca una clave y dice hola, no es, busca esta fecha, no es, y ya no hay más claves. ¿Qué es lo que va a devolver? Este string, este segundo parámetro que le hemos pasado. Entonces, en la variable datos se va a guardar un string vacío. Por eso yo pregunto, si dato.len, llamo al método len, si tuviese esta cadena, quiere decir que va a tener 0 caracteres. Este es un string vacío, 0 caracteres. Si es mayor a 0, significa que en datos tiene lo recuperado. Pero yo acá no pongo el 24 de 2001, pongo lo que el operador cargó en el editTeX1. Lo del editTeX1 es lo que indicamos acá. et1 getTeX toString. Si me vuelve mayor a 0, muestro en el editTeX2 el dato recuperado. Acuérdense que acá, si existe esa clave, me recupera el dato. Lo podemos comprobar porque el archivo, tengan en cuenta que ya está creado, ya está en el dispositivo esas dos fechas que cargamos anteriormente. Fíjense, ahí yo voy a cargar del archivo XML la fecha el 20 del 04 del 2020. Recuperar. Y ahí están los datos cargados. 8 levantarse, 12 almuerzo. ¿Qué es esto de acá? 8 levantarse. Acá están los saltos de línea. Fíjense, acá un editor de texto, cuando yo doy enter, es un salto de línea. Esos quedan guardados también en el archivo texto. Por eso están acá. Cuando abrí el archivo XML, los saltos de línea están almacenados acá. Por eso esto aparece en una línea, en otra línea, otra línea. ¿Sí? Probemos de buscar para la fecha 2021. A ver si carga algo. Recuperar. Y me viene por el else. Viene por el else diciéndome que no existe una actividad para dicha fecha. Porque busca esta cadena acá. Bueno, acá la teníamos. Si vuelvo hacia atrás, no puedo. Acá tenía, creo, la fecha cargada. Yo acá no estoy modificando realmente. Yo tenía esta fecha, creo, cargada. 04 del 2020 también. Probemos de cargar la fecha 21 del 04 de 2020, que la habíamos cargado, si no me equivoco. Recuperar. Y ahí, para esa fecha, tenemos cargado ese dato. Pongamos una fecha que no existe. O pongamos cualquier cadena. Bueno, ahí no puedo cargar caracteres. Fíjense, yo trato de cargar una T, una S, no puedo. Sí puedo llegar a cargar una fecha sin terminar. Recuperar no existe porque esa cadena no está guardada como clave dentro del archivo de texto. Dentro del archivo XML, perdón. ¿De acuerdo? El archivo XML, cuando yo digo recuperar, lo que está haciendo es, le paso la clave a buscar, este string, que es este de acá en este momento, lo paso a buscar y me devuelve o el string del valor para esa clave, o me devuelve, si no encuentro en ningún lugar esa clave, me devuelve este dato que le pasamos acá. Fíjense que si yo le paso acá esto, hola mundo, acá va a mostrar, fíjense acá, ¿qué es lo que va a mostrar si yo cargo una fecha que no existe? Va a mostrar hola mundo. Si yo dispongo ahí, busco una fecha que no existe, me va a devolver este string, y este string es mayor a 0, la cantidad de caracteres, porque son como 10 caracteres. Si yo pongo una fecha que no existe, 22 del 04 del 2020, yo digo recuperar, hola mundo me muestra. ¿Por qué me muestra hola mundo? Porque yo le pasé un string que me devuelva este string si no la encuentra a esta clave en el archivo XML. Como me devuelve este string, se guarda en dato.len, creo que debe ser como 10. 10 es mayor a 0, sí, pasa a mostrar este string. Pero con esta misma, si yo le cargase una fecha que sí existe, el 21 lo encuentra, entonces ahí me devuelve, fíjense bien los datos.
Por supuesto, acá lo lógico sería que devuelva un string vacío por lo que yo quería plantear acá, que si me devuelve un string vacío, el largo de la cadena de vuelta es este string vacío, yo digo que no hay actividades cargadas para esa fecha. Estamos más o menos como, contésteme por el chat ahí, se entiende más o menos como grabar el archivo XML, recuperar datos del archivo XML. El archivo XML vimos que se guarda en el dispositivo en la carpeta SharedPref. SharedPref, si hubiera más archivos XML, acá habría más archivos. Para el proyecto Agenda, que está en el paquete example, en la carpeta Shared Preference van a estar todos los archivos XML. Yo puedo crear todos los que necesito según la necesidad de la aplicación. Más o menos se entendió. Sí, se entendió acá por el campus y por el Twitch. Una vez se entiende por el campus y no por Twitch. No. Perfecto. Sigamos. Entonces, ya vimos básicamente, acuérdense, estos datos se están almacenando, por la pregunta anterior, se están almacenando en el dispositivo. No están en internet, ni en la nube, en ningún lado. Están en forma local en el dispositivo, este archivo XML. Y sigamos. Hagamos otro proyectito. El otro proyecto, vamos a hacer uno. Este es el de la agenda. Básicamente esto es lo que vimos. No hay mucho más. De poder guardar y recuperar. Esas son las dos actividades fundamentales con el archivo XML. Hice la interfaz visual acá probándolo. Vamos a hacer un segundo proyecto. Una cosa muy común cuando uno hace, y que lo podemos resolver con Shared Preference, es configurar una aplicación que muestre en un edit text el último mail ingresado precargando, que hay que precargarlo cuando iniciamos la aplicación. Es para dejar datos precargados. Supongamos yo cargo ahí el mail, un mail cualquiera, llamo a ingresar. Bueno, después salgo de la aplicación. Cuando vuelva a ingresar la aplicación otro día, en otro momento, yo quiero que el último mail ingresado quede, que se muestre ahí. Esa, para resolverlo, la forma más sencilla y conveniente es usar una clase, un archivo XML. O sea, usar la clase Shared Preference y no una base de datos para tener que estar guardando un mail. Porque el único dato que se va a estar guardando ahí en el archivo XML es el último mail ingresado. No va a haber muchos mails, uno solo. Entonces, pasemos a ver cómo hacemos este segundo proyecto. Voy a crear otro proyecto. Prueba Shared Preferences 2. Vamos a probar, vamos a hacer otro problema usando la clase Shared Preference. Implementamos esta mini interfaz visual, ingrese el mail. Dijimos el text ingrese mail. Vamos a usar un edit text para que se cargue un mail. Y vamos a disponer un botón de grabar. O entrar, ingresar, creo que puse, ingresar. El ingresar, vamos a hacer el onClick, un método ingresar. Y vamos a, bueno, grabamos el archivo XML. Acuérdense, esto es un archivo también XML. Se fijan en la estructura, también es un archivo XML. Vamos al ingresar. Voy a borrarlo del menú y voy a necesitar los datos del edit text. Voy a importar la clase edit text y mediante el método findViewById r.id.editText1, ahí tengo la referencia. Yo lo que voy a tratar
lo voy a hacer acá en el orden, que es lo que apenas arranca la aplicación tendría que tratar de recuperar el último mail ingresado. Pero la primera vez que venga a ejecutar por primera vez la aplicación, ni siquiera va a existir el archivo XML. Pero yo puedo tratar de abrirlo y recuperar. Entonces vamos a crear un objeto de clase SharedPreference. ¿Cómo lo creamos? Bueno, importamos. Dijimos que para crearlo llamamos al método heredado llamado getShared. Acuérdense que acá yo estando así, lo más común es presionar Control, Enter, y me abre todos los métodos heredados de la clase Activity. Y ahí debe estar el método getSharedPreference. Para no tener que recordar ahí el nombre. Bueno, voy a tener el archivo XML, le voy a llamar archivo 1. Por darle un nombre bien distinto. Ya vamos a ver, podemos darle cualquier nombre, pero yo le llamé archivo 1. Y el modo de apertura, context, mode private. Mode private. Bueno, no, yo voy a tratar de recuperar del archivo prefe 1. Bueno, le voy a guardar una variable, como hice recién. String dato. ¿Cómo recupero? prefe1.getString y voy a tratar de recuperar la clave. Voy a tratar de recuperar una clave que después le vamos a llamar el nombre mail a la clave. Si no la encuentra, que me devuelva un string vacío. Entonces, si dato len que me devuelve es igual a 0, quiere decir que me devolvió este string vacío. Y es más, la primera vez que entre, seguramente me va a devolver este string vacío porque va a llamar getSharedPreference, va a buscar este archivo 1. ¿Y qué pasa? No existe el archivo XML. En ese momento se crea un archivo XML vacío. Y ahí nomás tratamos de buscar una clave que diga mail. Así como en el anterior caso habíamos puesto como clave una fecha, acá yo este string estoy buscando a ver si hay una entrada que llame mail. Como no lo va a encontrar, va a devolver esto vacío. Si lo devuelve vacío, este string vacío, vamos a decir acá, si es vacío, ya no tiene que hacer nada. Entonces, si es distinto vacío, o sea, si es mayor a 0, al editText1 lo vamos a cambiar con el texto que tiene dato. A ver, fíjense, hasta ahora, si yo lo ejecuto, Android Application, en ningún momento yo estoy cargando una clave. Todavía falta bastante, digamos, acá la aplicación, pero vamos a ver de que el archivo se tiene que crear acá, pero no va a tener ninguna entrada, lo que se llama. Bueno, en realidad, ven, acá no aparece ningún mail porque en ningún momento le hemos dicho que, acá le hemos dicho que hemos tratado de buscar una clave llamada mail dentro del archivo 1. Vamos a buscarlo ese archivo 1 en el File Explorer. Dijimos el proyecto, lo llamamos prueba SharedPreference. ¿Dónde está prueba? Como example, prueba SharedPreference 2. Sí, fíjense que ni siquiera se ha creado acá el archivo, porque en ningún momento hemos grabado. Cuando recién grabemos es que se va a crear el archivo. O sea, yo puedo tratar de abrir el archivo, no va a dar error como estamos viendo acá, y cuando busque me va a devolver este string vacío. ¿Cuándo se va a crear el archivo? Cuando presione el botón ingresar. El ingresar vamos a hacer donde vamos a grabar el dato. Public void ingresar. En el ingresar, bueno, creamos, vamos a sacar lo que tiene la cadena del editText1.
que es el mail. Entonces creamos un objeto de clase shared preferences. Y acá digo archivo 1, que lo quiero llamar context mode private. Creo un objeto de clase editor 1, y mediante el objeto pref1 llamo al método edit y se crea un objeto de clase editor. Importo también la clase editor. Y finalmente grabo editor 1.putString. Voy a crear una clave llamada mail. Mail. Fíjense, he puesto comillas dobles. O sea, la clave se va a llamar este string mail. ¿Y qué voy a guardar? Lo que tiene la cadena de caracteres que tiene el editText1, que es el mail propiamente dicho. Y lo voy a confirmar con editor1.commits. Y voy a finalizar la aplicación acá. Para finalizar una aplicación llamo el método de datos finish. Finish. Entonces voy a presionar el botón y va a cerrarse la aplicación. Probemos para que ver que se crea el archivo XML y se guarda una entrada, o sea, se guarda una clave llamada mail y con el dato cargado en el editText1. Bueno, ingreso un mail. Cuando presiono ingresar, bueno, finaliza la aplicación. Ahí cierra esa. Vamos a desapilar esa también. ¿Sí? Vayamos al archivo, al administrador de archivos y vamos a ver que ya se generó la carpeta Shared Preference. Y hay un archivo 1.xml que voy a proceder a recuperarlo presionando este botoncito Pull File from Device. Lo saco del dispositivo móvil, de nuestro emulador, y lo voy a pegar en el escritorio. Archivo 1.xml, si lo buscamos, archivo 1.xml, lo edito. Fíjense lo que tiene el archivo XML. Mail es la clave, este string. Y el valor es el mail que yo ingresé en el editText1. ¿Qué pasa si yo cargo otra clave? Si cargo otro mail. No se va a generar, no va a ir guardando muchos mails. Esta aplicación, la idea no es guardar muchos mails, sino es guardar el último mail. Si no colocamos el commit, en realidad no se va a hacer la entrada de datos en el archivo XML. No nos serviría, digamos, haber hecho el put string. El llamar al commit es el que registra en el archivo XML. Estoy diciendo bájelo a disco y modifique el archivo XML. Si no hacemos esto, ¿sí? No lo va a modificar. Es como cuando, si hubieran trabajado en un archivo de texto, es como cuando uno abre el bloc de notas, empieza a modificar, escribir líneas y después lo cierro el bloc de notas sin grabar. Uno lo estuvo modificando dentro del editor de texto, pero nunca lo grabó. Acá lo mismo, cuando yo llamo al put string, lo estoy modificando, pero lo tengo que confirmar para que lo baje a disco. Eso es lo que sería el commit. Entrar a un editor de texto, modificar datos, y el commit sería ir a la opción save, grabar. Si no hacemos commit, no se graba. Se hizo todos los cambios en memoria, pero no se bajó a disco. Fíjense, yo vuelvo acá. Bueno, fíjense que ya cuando lo ejecuté ya me pareció cargado el último mail ingresado. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. Fíjense que yo ahí voy a volver a cargar la aplicación. Y cuando arranque ya el editText1 ya aparece cargado. Fíjense, acá apareció cargado. ¿Por qué? Porque hizo esta línea en el onCreate. ET1, ctext, recupere el mail. Si yo acá cambio y pongo otro mail, luis@gmail.com, y digo ingresar,
ahora nuevamente se modificó el archivo XML. Vamos acá, pull, lo extraigo, lo dispongo en el escritorio del archivo y vengo acá y lo edito. Fíjense que ahora sigue habiendo una sola entrada, porque siempre estoy indicando la misma clave, que es mail. Se pisó la clave, digamos, el valor anterior. Ahora, para la clave mail, tiene luisgmail.com. ¿De acuerdo? O sea, este archivo XML yo estoy guardando siempre para este problema, como tengo que almacenar siempre el último mail ingresado, yo he puesto una clave fija. Por eso acá entre doble comillas yo digo crear una clave que se llama mail. Y guarde para esa clave, este es el mail ingresado en este momento. ¿De acuerdo? O sea, el archivo XML puede tener una sola entrada, una clave y un valor. Imaginemos, ya vamos a hacer después uno en el cual yo tengo que guardar el último puntaje, digamos, cantidad de veces que ha ganado el jugador en un juego. Entonces va guardando, yo salgo del juego y cuando vuelvo a entrar dice, no, usted ya tenía 30 puntos. Sigue sumándose 40, 50, 60, salgo del juego y cuando vuelvo a entrar el día siguiente me dice la cantidad de puntos que tenía hasta ese momento. Es una sola entrada, puntaje, podría llamarse la clave, y el valor para ese puntaje, que yo lo vi recuperando cada vez que entre la aplicación. El mismo concepto que acá es como estoy recuperando el mail, el último mail ingresado. ¿Sí? Si yo vuelvo a lanzar, ahora el último mail ingresado es el que tenía acá, que dijimos que es Luis. Ahí está, luis@gmail.com. O sea, acá, fíjense, cuando recupero, yo busco la clave llamada mail. Ahí no he puesto una variable, he puesto una string. Por eso he puesto directamente ahí las dobles comillas. Es distinto a lo que habíamos hecho en la agenda, que teníamos muchas fechas. Acá tengo nada más una clave llamada mail. Se diferencia entre un problema en el cual tenía muchas claves distintas y acá en este problema requiero una sola clave. Y vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más ahora con el Shared Preference. Vamos a implementar este problema. Vamos al tercer problema usando la clase Shared Preference. Una actividad común también que se puede hacer con este archivo XML es todo lo que es la configuración de la aplicación. Imaginemos que queremos que en nuestra aplicación el usuario pueda configurar el color de fondo y que de ahí más siempre quede almacenado. Todos esos datos de configuración normalmente se almacenan en archivos XML. No requieren grandes estructuras de datos. Y vamos a hacer una en el cual yo voy a seleccionar el color con el que quiero cambiar el color de fondo. Entonces, de ahí más cada vez que entro a la aplicación, el color de fondo debería estar con el último seleccionado. Si bien, si uno fuera una aplicación real, seguramente esta sería otra activity donde uno iría a hacer las configuraciones. Yo lo voy a hacer en la activity principal para no empezar a crear varios activities en este momento. ¿Sí? O sea, nuestro único activity lo que va a tener es esta interfaz. 3 radio button. Yo voy a seleccionar el color. Cuando diga cambiar color, voy a generar un archivo XML, pondré una clave y para esa clave guardaré el color seleccionado. Y cada vez que arranque la aplicación, voy a recuperar el color seleccionado. No cierro el código. Perfecto. Yo puedo hacerlo así. No se me ocurrió, pero podría pasarle por el chat ahí de campus. Ustedes vayan pidiéndome, yo lo escribo acá en el chat, ustedes copian y pegan. En realidad eso es lo importante, esta parte de este problema, ahí está el código. Y el que habíamos hecho, el de la agenda, ahí está por el campus, se lo mandé al código. Y el de la agenda, acá lo tenemos. Y ahí les pego el código de la agenda. La interfaz visual es simplemente arrastrar, les conviene ya a ustedes armar y arrastrar los objetos. Pero ahí está el código para la agenda que habíamos visto. Fíjense, en la agenda sí poníamos cuando recuperamos y cuando grabamos. Fíjense acá cuando grabamos. ¿Dónde está donde grabamos? Guardar. Yo le digo,
put string fecha y estoy utilizando un dato de la fecha ingresada. En cambio acá cuando grabo, en este otro problema, cuando grabo, yo estoy poniendo ya una clave fija entre dobles comillas. Yo quiero que la clave se llame mail. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un solo mail almacenado en el archivo XML. Una clave que se llame mail y de esa forma la voy a recuperar. Y vamos al tercer proyecto. El tercer proyecto vamos a hacer, como les decimos, esto. Configurar una aplicación que se pueda configurar el color de fondo. La idea es que cuando diga cambio a fondo, vamos a seleccionar ese color y cuando vuelva a entrar a la aplicación, debería salir de ahí en más con el color seleccionado, guardando ese color en un archivo XML. Entonces, vamos a ir File, New, Android Application Project, prueba Shared Preferences 3, el tercer programita con la clase Shared Preference. A ver, vamos a correr y agranda un poco esto. Bueno, voy a cerrar este. Dijimos, vamos a disponer unos radio button. Justo tenemos estos de acá. Vamos a disponer rojo, verde y azul. Rojo, verde, azul. Cambiar color de fondo o fijar color de fondo. Bueno, fijar color de fondo. Vamos a hacer un método cuando presione el on click fijar. El método fijar se va a disparar cuando presione este botón y voy a crear un archivo XML donde voy a guardar una clave llamada fondo y esa clave o color, digamos fácil, color, y voy a guardar el color seleccionado. Vamos al clic del botón. O sea, el clic botón es fijar. Primero vamos a ver si se genera el archivo XML y después ver cómo recuperar y cambiar el color. Entonces, primero repasamos cómo crear un archivo XML, un Shared Preference, cuando presiono este botón. Y vamos a la clase. El fijar vamos a hacer. Borro esto. Public void fijar. El fijar, bueno, antes de hacer fijar tengo que obtener la referencia de los 3 radio button para ver cuál está seleccionado. ¿Sí? Cuál está chequeado acá. Is-checked es el método para ver si está chequeado o no. Entonces defino radio button R1, R2, R3. Obtengo la referencia. Bueno, importo la clase radio button y obtengo la referencia de R1. Es de tipo radio button y con el find view by ID del archivo R ID radio 0, el ID del primero. R2 radio button find view by ID R ID radio 1. Finalmente radio 3. ¿Cómo hice para que estén agrupados? Porque extraigo estos de acá. Radio group. No traigo este de acá. Este
lo utilizaría si ya puse un grupo. Yo puse un grupo. Y si necesito 4, ¿qué hago? Tomo un cuarto de acá y lo voy a disponer acá. Acá es más fácil, en vez de tirarlo acá adentro, es venir a la herramienta esta y ubicarlo dentro. O acá arriba, tirarlo en radio group. Y ahora ya tiene 4. ¿Sí? Y están todos agrupados. O sea, tenemos que disponer este control, el radio group. No hay que disponer los radio button independientes. Siempre hay que arrojar o arrastrar el radio group. Y después el radio button, si yo necesito que haya más de 3. Por ejemplo, 5 hay. O si necesito que haya menos, los borro de acá, los selecciono y los voy borrando. Y dejo la cantidad que necesito. Por defecto dispone 3, pero yo puedo borrar para que haya 2. 2 sería lo mínimo, no tenía mucho sentido que haya uno solo. Y si quiero más de 3, voy disponiendo, arrastrándole más radio button al radio group. Vuelvo a grabar. Bueno, obtengo referencia del tercer radio button. Obtuve referencia de los 3 radio buttons. Ahora voy a necesitar ver cuál está seleccionado. ¿Cómo sé si está seleccionado un radio? If R1 is checked. Me devuelve true si está seleccionado. O sea, está seleccionado el primero. Hemos dicho que el primero es el que va a ser para rojo. Voy a guardar en una variable el rojo. Voy a definir una variable tipo string color igual cadena vacía. Si entra acá, a color le asigno el rojo. Debería guardar es el FF0000. Ese es el... Perdón. Y también hay que guardar el hashtag, digamos, el carácter este. El método que utilicemos tenemos que mandarle esta la sintaxis cuando llamemos al método setBackgroundColor. Ya lo vamos a ver en qué momento lo llamamos apenas arranca la aplicación. Acá vamos a hacer, está seleccionado el R1, guardamos en la variable esta string color el rojo. Pero si fuera el R2, es el que está chequeado, vamos a guardar en la variable color el verde, que es 0 rojo, todo de verde, nada de azul. Y el último, si el R3 está seleccionado, está chequeado, acá hay que ponerse, el color que voy a guardar es 0000 y todo de azul. Y ahora lo guardo en el archivo de preferencias. ¿Cómo guardamos en el archivo de preferencias? Bueno, creamos un objeto de clase Shared Preferences. Pref1, le llamo el objeto y tengo que, bueno, importamos la clase Shared Preference. Llamamos al método heredado de la clase Activity. Yo hago control espaciadora, se llama getSharedPreference. El nombre del archivo, archivo 1 le llamo. Puede tener cualquier nombre el archivo. Le podéis llamar configuración, por darle un nombre. Configuración. Te van a guardar el dato de configuración del color de fondo. Y acá es modo private. Context mode private. Seguidamente creo un objeto de la clase editor. Editor 1 igual de donde, bueno, importo la clase editor y mediante el objeto pref1 llamo al método edit. Este es como me devuelve un objeto de la clase editor y se guarda en esa variable, editor 1. Y a partir de ese editor 1 voy llamando a put string, que lo tengo que llamar una sola vez, y voy a crear una clave que se llama fondo. Puede tener cualquier nombre, entre comillas, porque cuando lo recupera es importante que ponga este string, que es el que voy a buscar. Y ¿qué me voy a hacer que me devuelva? Que voy a almacenar para esa clave justamente el color, la variable string. Voy a guardar, bueno, se va a modificar porque va a entrar por alguno de estos 3 radios, o guardo esto, este string o este string. Y vamos a hacer, ahora no tenemos que hacer mucho más que el editor.commits, editor1.commits, y vamos a finalizar la aplicación.
Probemos a ver si se crea el archivo XML. Acá no va a pintar nada, únicamente estamos viendo cómo crear el archivo XML en este momento. O sea, yo voy a seleccionar un checkbox, un radio button, y según cuál seleccione se crea el archivo configuración XML y hace una entrada, o sea, va a haber una string dentro para la clave fondo y va a guardar según el checkbox seleccionado o este string o este otro. Voy a seleccionar azul. Si selecciono azul, teóricamente cuando presione el botón se dispara el método fijar. Este va a dar falso, este if va a dar falso y este if va a dar verdadero. En color, en esta variable tipo string, se va a guardar esta cadena. Y voy a crear un archivo llamado configuración XML que le da por defecto automáticamente. Creo un objeto de clase editor y voy a guardar para la clave fondo, voy a guardar lo que tiene la variable color, o sea, esta cadena. Guardo y finaliza la aplicación. Bueno, voy a salir de esa otra también, pero lo importante ahora es ir al archivo XML y ver que en el proyecto prueba Shared Preference 3 se ha creado el archivo en la carpeta Shared Pref y dentro configuración XML. Mediante el botoncito Puts, este saco del dispositivo móvil del emulador. Y el del lado es para poder traer. Yo puedo traer desde el sistema operativo Windows y cargar acá en el dispositivo móvil. A ver, alguien se me cerró la carpeta de ubicación del XML. ¿Cómo veía el explorador? Sí. Si cerramos el explorador File Explorer, a ver, lo voy a achicar acá. Si no tenemos acá el File Explorer, vamos a Windows, Show View, Other, y acá vamos a la carpetita Android y buscamos el File Explorer. Y ahí la tenemos. Y bueno, acá tenemos que ir nosotros tenemos, en la raíz tenemos estas carpetas, pero yo tengo que entrar a la carpeta Data y dentro acá tengo una serie de carpetas, pero voy a la subcarpeta Data y acá hay una carpeta por cada aplicación. Nuestras aplicaciones tienen siempre la extensión ComExample. ComExample, Shared Preference 3 yo le llamé. En la carpeta Shared Pref tenemos configuración XML. Lo extraigo y lo voy a disponer para controlar qué es lo que tiene acá en el escritorio. Configuración XML y acá lo tenemos, el archivo configuración XML, botón derecho, lo voy a editar con el Notepad++ y acá vemos que para la clave fondo tengo la string este de acá. A ver, vamos a... Yo dije put string. El primer parámetro es la clave. ¿Sí? Se genera una clave con el string que yo le indiqué acá entre dobles comillas. Entonces va a crear una clave exactamente con los caracteres que indiqué acá entre dobles comillas. Y se llama fondo. Y el valor va a tomar lo que tiene esta variable, que es este string. Que son el pesos o el numeral 00 FF. No, ¿qué había seleccionado? ¿El radio 2 yo? Guardo este de acá. Ya ni me acuerdo. O sea, teóricamente debo haber seleccionado el segundo radio. Si hubiese seleccionado el primero, tendría que guardar esta cadena. El segundo o el tercer radio. Y ahora lo que tenemos que hacer si se muestra vacío el Explorer es porque no se está ejecutando la aplicación. Sí, algo importante. Si no está ejecutándose la aplicación, el File Explorer, no podemos ver el sistema de archivos. Tienes que ejecutar la aplicación que esté funcionando y recién pasar a abrir el File Explorer. Y ahí vas a ver el sistema de archivos. Vas a poder explorar los archivos. Pero no aparecería si no está en ejecución el emulador con la aplicación. Se está ejecutando. ¿Estás con el Eclipse también? ¿O con el Android Studio? ¿El Eclipse o Android Studio? Con el Eclipse debería aparecer. No sé por qué. Acá te sale vacío, me decís, el File Explorer. Y antes te estuvo funcionando, ¿cierto? O sea, vos en algún momento pudiste hacer que funcionara
y después de alguna forma pareció que no funciona más. O sea, en algún momento de los problemas anteriores pudiste ver el File Explorer. Sí. Bueno, después cuando cerres el Eclipse, el emulador, todo, va a volver a funcionar. En realidad no te preocupes, va a volver a funcionar. Acá hay algo como que el emulador que se está ejecutando no es lo mismo que el File Explorer que está viendo el sistema de archivos. Pero cuando cerres el emulador, cerres Eclipse y volvás a entrar y de los pasos eso, ejecuta la aplicación, después vas al File Explorer, debería seguir pudiéndose visualizar. No sé qué pasos has hecho para que no se vea. Y vamos a ahora hacer la actividad que cambie el color de fondo. Eso lo tendríamos que hacer en el método onCreate. Apenas arranque la aplicación, vamos a leer el archivo preferencias para ver si está la clave fondo. Vamos a hacer shared preference, un nombre variable, yo le llamo pref1 y llamo al método heredado getSharedPreference, indico el nombre del archivo que voy a leer, configuración, no se confundan, este nombre tiene que ser exactamente el de acá. Si yo pongo otro acá no lo va a encontrar. Context mode private, y bueno, yo voy a buscar, voy a definir una variable tipo string y voy a buscar en el archivo pref1 getString, voy a buscar la clave llamada fondo. Fondo, que es esta de acá. Y si no hay nada, voy a hacer que me devuelva cadena vacía. Si cat.len es mayor a 0, yo tengo que cambiar el color de fondo del relative layout. Yo acá voy a tener que cambiar el color de fondo de este componente, el relative layout. Y ni siquiera se lo puede seleccionar de acá. Yo tengo que venir el lowline y lo selecciono acá. Y se fijan los relative layout, estos controles ni siquiera se le define ID. Está vacío el ID. Entonces hago botón derecho sobre el relative layout, asignar un ID. Supongamos le llamo layout 1. Le voy a llamar al relative layout. Entonces ahí le definí layout 1. Fíjense que de acá, botón derecho, ahora ya lo puedo editar el ID. Layout 1. Pero antes no tiene los relative layout, los layouts no les crean por defecto los ID. Porque normalmente uno no obtiene referencias, salvo como en este caso que voy a pedir cambiar color. Grabo, acuérdense, siempre importantísimo grabar. Y el código que voy a hacer acá, voy a obtener referencia del relative layout. Relative, bueno, lo puedo definir arriba como hacemos con radio button, relative layout, le voy a llamar R y voy a obtener la referencia R igual a el tipo relative layout y con el find view by ID voy a buscar r.id.layout1, ahí está el layout 1. Si no, no hubiese podido tener la referencia. Está bien puesto, importo la clase relative layout y ahora sí le puedo decir a ese objeto R que es de la clase relative layout que cambie el color de fondo. Set background color y le tengo que pasar la clase color tiene un método parseColor que le pasamos un string con el color que justamente está en cat, en la variable cat. Esa es la forma como le voy a cambiar el color con setBackgroundColor, pero ahí no hay que pasarle un string, justamente hay que pasarle un objeto de la clase color. Y la clase color tiene un método parseColor, es un método estático que yo ya le paso un string que sí tiene el formato de el hashtag y cantidad rojo, verde y azul. Veamos si es verdad. Acá apenas arranca, ya existe el archivo XML, va a leer la clave fondo y va a recuperar el último fondo que habíamos creado.
No, no hizo nada. A ver, vamos a ver. ¿Por qué cats fondo? A ver, configuración. ¿Cómo le habíamos llamado la clave? Fondo. Y buscamos fondo. A ver, debería poner, ¿eh? Shared Preference 3. A ver, lo voy a volver a ejecutar al... ¿Dónde está? Prueba. Shared Preference. El 2. No, no está cambiando el color. A ver, ¿qué es lo que falla acá? R. Set Background Color. A ver, teóricamente uno le cambia el color con el background. Acá está el background. Si yo le pusiera FFF0000, lo tiene que pintar rojo. Y por el código yo recupero fondo que dijimos que tiene numeral 00FF00 y debería cambiar. A ver. Voy a desapilar un poco a ver si es verdad. Ya estoy. Pues va a salir en principio de qué color. Si bien yo lo cambié de rojo, debería recuperar el verde. Bueno, hay rojo. A ver, yo lo activo al verde. Si lo vuelvo a ejecutar, debería salir verde para que esté bien el programa. Y no está bien. ¿Por qué no entra acá? Quiero ver si entra acá. Todas make this entró toas.lenglong.show. Quiero ver si entra acá. Es algo que estoy errando cuando cambio el color de fondo. Set background color. R. No entra este if. Hay algo raro. A ver. Si no me mostró el mensaje. Ahí está. Fíjense, el error que yo les decía que no vayan a cometer. ¿Cuál es? Cometí el error que yo les decía que no se vayan a equivocar. Fíjense el nombre del archivo XML. ¿Cómo se llama el archivo XML? Si se fijan, yo dispuse mal el nombre del archivo XML. Sí, cabe dos archivos XML en este momento. Si nos fijamos, no, dos no, porque en realidad no lo ha creado el otro. Pero fíjense acá cómo lo llamé acá y cómo lo llamé acá. Este de acá no existe, no es el mismo de acá. ¿De acuerdo? Entonces es configuración. Configuración. Y recién ahora sí puedo decir que va a estar bien. Nos va a entrar aparte ese mensaje, habría que borrarlo. Pero puse mal el nombre del archivo. Era configuración. Había puesto configuración. Bueno, ahí lo tenemos de azul. ¿De acuerdo? Si yo elijo verde, salgo y voy a ejecutarlo de nuevo, debería mostrarlo de verde. O sea, bueno,
A ver dónde están las aplicaciones. Bandera. Dijimos prueba SharePref. Si ahora entro, debería mostrar verde. Azul creo que había elegido. A ver, yo elijo verde. Y tiene que salir verde. No sale verde. Si elijo rojo, el rojo sale. ¿Y cuál es el error ahora? El rojo sale. El verde es el que no se está cargando. El azul sí está funcionando. No, el azul hace verde. Y el verde hace azul. El verde hace azul. Y el azul dijimos... Ah, están al revés estos dos. Están los dos al revés. ¿Sí? Este es... El verde es azul y azul es verde. ¿Por qué? Posiblemente... Ahí está. Yo los puse en distinto orden. Radio 1. Este es radio 3. Ahí está el número. Radio 0, 2 y 1. Entonces, a ver, les vamos a cambiar el orden. Rojo. Les voy a cambiar el nombre para ver qué podemos asignar. Este le voy a llamar el editec. El ID lo voy a llamar R1. El de verde voy a editar. Este es el R2 para que sea más fácil. Y este el R3. Entonces, cuando obtenga la referencia, estos ya no funcionan, ¿cierto? Tiene que ser el R1, radio 1, radio 2, radio 3. Y S1, S2, S3, que es rojo, verde y azul. Bueno, ahora debería... Estaban ubicados al revés. El rojo... Bueno, al final, si yo elijo azul, fijar color, cuando entro debería salir azul. Prueba Shade Preference, azul. Si yo selecciono verde y salgo, o sea, fijo color verde y ahí se debería disponer la próxima que entro en verde. Y si dispongo rojo, salgo de la aplicación, ahí debería aparecer el rojo, que es el último que elegí. Bueno, ahí terminamos. Ahí, a ver, les explico esto de acá. Lo más importante acá es del Relative Layout. Si yo quiero modificar el Relative Layout, es importantísimo tener en cuenta de asignarle un ID. O sea, no tiene ID por defecto. Entonces, cuando uno dispone, tiene que venir acá, va a aparecer el menú Assign ID. Y después, ya una vez que le asigno, ya lo puedo editar al ID. El ID, el identificador, es indispensable para después poder obtener la referencia, para poder hacer el Find View by ID de ese Relative Layout. Y al que le cambio el color es con el Set Background al Relative Layout. Y tengo que pasarle un objeto de la clase Color. Y ese objeto de clase Color, si yo tengo la string, tengo que llamar parseIn y pasarle la string ese que tiene el numeral, cantidad rojo, verde y azul. Bueno, ahí quedó más o menos este. Lo importante más de este problema que
ya se empezó a complicar, es haber entendido un poco lo que es la clase Shared Preference, con el primer problema que hicimos. Si ha quedado lo de la agenda, me quedo conforme. Contéstenme por el chat, digamos, si el primer problemita más o menos se entendió. Lo importante acá del archivo XML, de cómo grabar claves y recuperar los valores para esas claves. Con eso yo creo que por hoy día nos damos por satisfecho. Sí, después hay que pensar para qué problemas uno puede utilizarlos, digamos, a este tipo de archivos. Como digo, son archivos en los cuales uno tiene que pensar, tengo que guardar cierta clave, valores para cierta clave. Eso es lo que tiene que pensar, qué tipo de problemas pueden llegar a ser útiles este formato de archivo. Un formato muy sencillo y mediante esta clase Shared Preference es muy fácil grabar y recuperar datos después, siempre que uno conozca la clave. Sí, podría llegarse a hacer eso exactamente, de que cuando yo seleccione el radio button, disparar un evento y ahí nomás, por ejemplo, cambia el color y a su vez grabarlo. Si uno quisiera mejorar la aplicación, podría llegarse a algo así. Entonces, voy tocando el radio button, cambio el color en ese momento y a su vez lo grabo para que quede ya fijado ese color para la próxima entrada. Sí, se puede cambiar en vivo poniendo el Relative Layout dentro del if si se seleccionó. O sea, hacerlo en el mismo momento. O sea, yo puedo hacer, sí, esa actividad. Acá cuando presiono el botón, dicen cuando presiono el botón. Cuando presiono el botón, el problema es que yo no le voy a cambiar el color acá porque finalizo la aplicación. O sea, cambiar el color acá, cuando presiono fijar, como lo he hecho yo al programa, no tiene sentido porque yo lo cierro ahí en la aplicación. Si le cambio el color acá, ni siquiera lo voy a alcanzar a ver. Porque lo he hecho tan sencillo que yo presiono el botón y salgo de la aplicación. Básicamente el fijar lo que hace es finalizar la aplicación, pero a su vez guarda en la configuración seleccionada. Si no, teníamos que empezar a capturar el evento, el cambio, el checkbox del radio button y ahí cambiar. ¿Sí? Ya sería distinto eso. Pero tal como está hecho, no tendría, digamos, ventajas hacerlo en el if, cuando se presiona el botón. Eso creo que está preguntando Ivanovich. Sí, es lo que ahí yo leí del chat, creo que es eso, digamos. Acá no tiene sentido cambiarlo en el fijar al color por el hecho de que ya finalizo la aplicación. Bueno, entonces seguimos mañana a la nochecita la próxima clase. Tengan en cuenta que el primer parcial no lleva esta clase 7, de la 7 en adelante no va a ir en el primer parcial. Yo les voy subiendo problemas, pero de la primera parte, ¿de acuerdo? Todo lo que avancemos ahora, en estas semanas, no va a ir en el primer parcial. ¿Queda claro? O sea, de la clase 6 en adelante va a ir para el siguiente. O sea, el parcial va a ser con lo que hemos visto anteriormente, o sea, con los componentes visuales y de lógica que hemos visto anteriormente. ¿Está claro eso de que tengan en cuenta el primer parcial hasta la clase 6 inclusive, ¿sí? O sea, con varios activities y todos los controles visuales que hayamos visto. Pero nada de almacenar datos con la clase Shared Preference, cuando veamos archivo texto, base de datos, todo eso no va a ir, lo que veamos de ahora en más. Eso lo dejamos para el próximo. O sea, hasta la clase 6, parcial hasta la clase 6. Ya les voy a seguir subiendo tipo problemas, así tipo parcial, para que estén tranquilos de qué es lo que se pueden encontrar. Que no va a haber nada raro, pero ya les voy a seguir subiendo ejemplos con lo visto anteriormente. Así con varios activities y los distintos controles visuales. Bueno, seguimos entonces. Mañana vamos cerrando la clase y tienen otra materia, creo, ahora en tu rato.
No tomé lista, pero me imagino que están los que estaban el otro día. De todos modos, me fijo, todos entraron al campus, así que me fijo ahí los nombres en el campus. Yo tengo el horario de que ingresaron. ¿Hay alguno que no haya ingresado al campus? Para nada, hoy día, si ingresaron, yo ya tengo los nombres ahí. Y ahí ya paso la lista que me piden. Ivanovich, perfecto. Si no entraste, yo te tengo en cuenta a vos. Imagino que los otros han entrado casi todos, lo estoy viendo varios ahí en el mismo campus activos. Pero si alguien no ingresó en el campus, a ver, póngame en el chat ahí de Twitch y ya con eso yo ya puedo hacerlo. Perfecto, entonces ya con eso también ya me es más fácil inclusive. Bueno, nos vemos hasta mañana. Nos vemos mañana.